Que el amor de Cristo sobreabunde en vuestras vidas, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Queridos hermanos, ya en esta última parte de esta serie de estudio a la cual le hemos dado por tema la oración, yo quisiera hablar acerca del poder de la oración. Y precisamente este tema que quiero desarrollar en este tiempo. ¿Hay poder en la oración? Claro que sí, hermanos. Miren, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de por qué debemos orar. ¿Cuál es la importancia, el propósito que tiene la oración? Es más, hermanos, la oración es un mandato que debe cumplir todo cristiano. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el primer versículo de la parábola de la viuda del juez, ¿verdad? Recordarán ustedes esa parábola de aquella viuda que constantemente iba ante este juez exigiéndole justicia, ¿no? Y persistía y persistía. De esa forma, hermanos, el Señor tomó esa ilustración para trasladarnos una revelación del cielo, la necesidad de orar. ¿Cuán importante es orar, hermanos? El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Es decir, el ejercicio de la oración no es algo que nosotros debemos desarrollarlo en temporadas. No, es en todo tiempo. Hermanos, nosotros nos acostamos a dormir, debemos presentar, aunque sea una pequeña oración a Dios, dándole gracias por todo el día que Él nos permitió vivir. Y asimismo, cuando nos despertamos, debemos darles gracias a Dios porque nos ha permitido abrir nuestros ojos. Eso es señal de victoria, hermanos. En todo momento, darle gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por la familia, por el lugar donde Él nos ha permitido crecer, por la iglesia, por los siervos, por la palabra, por todas las bendiciones, por todos los favores que Dios tiene para con su pueblo. Hay que dar gracias a Dios. ¿Hay poder en oración, hermanos? Claro que sí. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, si por favor me acompañan, a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pedro nos hace una advertencia de que todo lo que existe, todo lo que hoy nosotros podemos ver con nuestros ojos, llegará un momento en que dejará de ser. De hecho, el mismo apóstol Pedro nos revela cómo va a ser consumido la tierra con el fuego, ¿verdad? Cómo va a ser consumida, cómo va a ser quemada, va a ser reducida a cenizas. Todo lo que existe hoy dejará de ser. La palabra misma nos dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Hermanos, ejercitémonos en la oración, como que si fuese prácticamente un vaso con agua para nuestra sed o comida para nuestra hambre. Busquemos así la oración como una necesidad vital, hermanos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es otra muestra más de que la oración tiene poder. Cuando los justos oran, Dios oye y Dios responde la oración. Hermano, es que precisamente hay tanto poder en la oración.
Hay más poder en la oración de un cristiano que en el poderío que puede tener un ejército armado. Un cristiano que dobla sus rodillas, se presenta ante su Dios, se humilla. Hermanos, eso es algo que es tan íntimo, tan personal. La oración desata un poder en las esferas celestiales, hermano, en lo espiritual, en el campo espiritual. La oración mueve las cosas. Hay que perseverar en la oración. Hay que persistir en la oración. La Biblia dice en el libro de Colosenses, a través del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Miren lo que expresó en su momento el apóstol Pablo, pidiéndole a la iglesia que ore por su siervo, por él, para que Dios les permita tener más lugares donde poder predicar la palabra. Y es que, hermanos, nosotros también debemos presentar esa petición ante Dios. Orar por los comisionados, orar por los misioneros, por los evangelistas, por aquellos que dedican su vida, aún dejan su vida social, su familia, sus tierras, sus costumbres, por ir a predicar a lugares donde nunca antes se escuchó de Cristo. Orar para que los misioneros puedan llegar a lugares, a países donde no hay libertad de culto, donde las libertades son restringidas, donde no hay estados democráticos, sino que hay estados teocráticos, como el Islam, por ejemplo, en el Medio Oriente, países como Irán, Irak, Afganistán, países como Corea del Norte, países como la China, como Cuba, como Nicaragua, hermanos, donde la libertad de culto prácticamente está siendo pisoteada por regímenes dictatoriales. Hay que orar en todo lugar, en todo tiempo, levantando manos santas sin iras ni contiendas, como declara la palabra. Hermanos, este tema, el poder de la oración, es un tema bastante importante, hermanos. Si nosotros los cristianos estuviésemos bien conscientes de que a través de la oración hay poder, todos los oráramos, hermanos. La iglesia no fuese derrotada, la iglesia no fuese humillada, porque hay un ejército de siervos de Dios, de hijos de Dios, que constantemente están orando a Dios, buscando el rostro de Dios a través de la oración. Hay tantas peticiones, hermanos, que nosotros debemos presentar en nuestras oraciones. Yo quisiera dar brevemente una lista de ellas. Miren, el libro de Santiago, que acabamos de leer hace unos minutos, en el capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención de este texto bíblico es que primero nos ordena a nosotros los cristianos a que debemos confesar nuestras ofensas unos con otros. Hermanos, si ha habido riñas, si ha habido contienda, peleas con nuestros semejantes, debe haber un espacio, un tiempo donde puede existir una reconciliación. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Número 2, la Biblia dice que si una vez que nosotros confesamos nuestras ofensas unos con otros y oramos, seremos sanados. Sanidad del alma, hermanos, porque muchas personas necesitan ser sanas del alma. Hay mucha gente rota, mucha gente resentida, cargadas de problemas, están siendo atribuladas. Oramos por aquellas vidas, hermanos. El apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 2,
versículos 1 y 2. Dice Dios a través de su palabra lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo me voy a permitir leer este texto bíblico en la versión Dios habla hoy. Dice así lo siguiente: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Hermanos, la oración no es algo que atañe solamente como petición para los cristianos. Eso es una de las tantas peticiones. Oramos a Dios por todos los hombres, por todos los hombres, por los hombres aún que no conocen del Señor, por aquellos hombres que no conocen la palabra. Oramos por los inconversos. Oramos por familiares que no conocen del Señor, por amigos que no conocen del Señor, por nuestros vecinos que no conocen del Señor, por nuestros compañeros que no conocen del Señor. Oramos a Dios para que Dios se mueva en misericordia y pueda alcanzar estas almas. Pero no solo eso, hermanos. Oramos por las autoridades, por el presidente de la República, por todo su gobierno, por aquellas personas que han alcanzado un lugar de eminencia. Oramos por todas las autoridades. Pedimos a Dios que sea Él, dándoles sabiduría, dándoles inteligencia, dándoles conocimiento. Que sea Dios su guía en toda cosa que vayan a emprender, toda decisión que se vaya a tomar, hermanos. Que sea respaldada por la voluntad de Dios. Aún, hermanos, en nuestras peticiones, oramos por presidentes que gobiernan con mano dura, que no se conduelen del pueblo, que se portan como verdaderos miserables con su propia nación, para que Dios los doblegue, para que Dios trate con sus vidas, trate con sus corazones. No les deseamos mal, no, todo lo contrario. Pedimos bendiciones por los gobernantes, por las autoridades, que se humillen ante Dios, que como dice la palabra del Señor, que ante su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Hermanos, hay una necesidad de velar y orar para también no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil, como lo declara el Evangelio. Si se da cuenta, hermanos, el poder de la oración mueve la mano de Dios para que sea Dios librándonos de las tentaciones que nosotros muchas veces estamos siendo asediados. A la vuelta de la esquina hay una tentación que nos espera. Y ustedes saben, hermanos, que el tentador es el enemigo, es Satanás. De Dios no provienen las tentaciones, de Dios provienen las pruebas, que no es lo mismo prueba y tentación. Oramos a Dios para que sea Él el mismo librándonos de estas tentaciones que nos pueden hacer caer. Que Dios nos fortalezca y nos levante en victoria. Rogamos a Dios, al Señor, por la mies, para que envíe nuevos obreros que puedan trabajar en la mies. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Estamos hablando acerca del poder de la oración. Mateo capítulo 9, versículo 38 dice: y al ver las multitudes, palabras del Señor, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Oramos al Señor
para que sea Él levantando hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor sin miedo, que prediquen la verdad, que se levanten y proclamen el nombre de Jesús, que proclamen ese glorioso evangelio, esas buenas noticias que necesita el mundo. Oramos a Dios para que existan nuevos obreros que trabajen en esa mies, porque ciertamente la mies es mucha. Hay un mundo que necesita de Cristo. Oramos al Señor para que Él sea levantando misioneros, sea levantando pastores, maestros de la palabra, evangelistas, profetas. Que Dios levante hombres y mujeres con una gran pasión por la gran comisión. Oramos al Señor para que muchos más hombres de Dios puedan tener espacio en estos medios, en los medios digitales, que la palabra del Señor pueda correr también a través del Internet, que las redes sociales puedan ser sacudidas, conmovidas por el Evangelio de Cristo. Hermanos, si bien es cierto, el Internet es como una espada de dos filos. De cierta manera, hay que reconocer que a través del Internet, ¿qué es lo que se ve? Violencia, pornografía, planes conspirativos, violencia, maldad, tantas cosas que son nocivas para las vidas de las personas. Pero así también, esto ha sido una puerta abierta para que la palabra del Señor pueda ser difundida, pueda llegar a lugares muy lejanos. Y yo le pido al Señor que este mensaje pueda correr, pueda llegar a lugares muy lejanos, pueda llegar a personas que necesitan realmente del Señor. Hay personas, hermanos, que ya prácticamente no le haya razón a la vida. Hermanos, pero está Cristo Jesús, que puede transformar tu vida, puede cambiar tu forma de ser, puede hacerte un nuevo hombre, puede sacarte de ese basural donde tú estás metido y volverte príncipe. Solo tienes que creerle al Señor. Oramos para que la mano de Dios se mueva por aquellas vidas, puedan ser alcanzados por sus lazos de amor. Hermanos, la oración tiene poder. Ciertamente la oración tiene poder. Miren, quiero citarle brevemente unos ejemplos de cómo el poder de Dios puede ser puesto en manifiesto. En el caso de Josué en el Antiguo Testamento, si vamos al libro de Josué, por favor, vamos a leer el capítulo 10. Leamos el capítulo 10, versículos del 12 al 13. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente, Josué capítulo 10, versículos 2 y 3. El día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó, Sol, no te muevas, quédate en Gabaón. Y tú, luna, espera en el valle de Hilón. Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Imagínense ustedes, hermanos, que el sol reciba una orden y esa orden pueda ser cumplida por este astro. Impresionante cómo el siervo Josué oró a Dios y Dios le concedió. El sol y la luna se detuvieron, un día perdido. Impresionante. Otro ejemplo, hermanos, cuando Sansón oró para que pueda recobrar su fuerza y vengarse de los filisteos, y Dios se lo concedió. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 16, versículo del 28 en adelante. Por favor, si me acompañan a la palabra del Señor. Capítulo 16, versículos del 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató al morir. Fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Impresionante. Recordarán ustedes, hermanos, que el ministerio que Dios le concedió a Sansón fue un ministerio que prácticamente por la desobediencia de Sansón fue un ministerio fallido, un ministerio que fracasó, no porque haya dependido de Dios, sino porque Sansón en su desobediencia se alejó de Dios. Ustedes recordarán la historia. Y una vez que los filisteos prácticamente hicieron un guiñapo de Sansón, sacaron sus ojos, pero Dios, en su misericordia, habiendo Sansón perdido su fuerza y Sansón sirviendo de burla para los filisteos, Dios le permitió, en su última oración le concedió y le permitió que a través de Sansón, a través de su muerte, los filisteos puedan morir también. ¿Cómo Dios le permite y le concede recobrar su fuerza? Algo que parece ciencia de ficción, pero Dios, hermanos, Dios escuchó la oración del siervo y le concedió, y vemos el poder de la oración. Un cometido que Sansón debió haberlo cumplido a cabalidad, ya prácticamente feneciendo su vida, Dios le permite que él pueda tomar venganza de los filisteos enemigos del pueblo de Israel en ese entonces. Y hay tantos ejemplos. En el caso de la sierva Ana, una mujer estéril que le pidió a Dios y le rogaba y oraba constantemente, le suplicaba a Dios que le permita concebir, tener un hijo. Y cómo Dios escuchó la oración de la sierva Ana, una mujer estéril, que pudo concebir un nacimiento milagroso de una mujer estéril. Dios hizo un milagro. La oración, hermanos, es tan poderosa. Por ejemplo, en el caso de Elías en el monte Carmelo, es otro ejemplo, hermanos, de cómo Dios muestra su poder a través de la oración. Yo quisiera leer este pasaje en Primera de Reyes, capítulo 18. Siervo Elías el Tisbita. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 37 y 38. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, exclama el profeta. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron eso, se maravillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Recordarán ustedes, hermanos, que hubo una especie de competencia entre los falsos profetas de Baal y el profeta Elías. El profeta Elías, el único que había quedado de los profetas, porque ustedes recordarán que en el tiempo de Acab y de esta bruja llamada Jezabel, todos los profetas fueron muertos, perseguidos. Pero Dios, como siempre, conserva un remanente y ahí estaba el siervo Elías. Quizás de los profetas de Dios, uno de los que más me impresiona es Elías. Y cómo éste oró, clamó,
pidiéndole a Dios que haga descender fuego del cielo y pueda ser consumido el sacrificio que él había presentado. Y fue una señal clara, la señal más clara de que Jehová es Dios. ¿Y cómo fue glorificado su nombre? Hermanos, Dios no va a ser avergonzado nunca. Dios va a mostrar su poderío, su majestad. Y aquí vemos el poder de la oración del siervo Elías. Cómo clamó a Dios y Dios le respondió. En el caso de Jonás, ¿recordarán ustedes la oración de Jonás que hizo dentro de un pez? Si vamos al libro de Jonás, por favor. Vamos al libro de Jonás. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. O sea, ¿desde dónde, no? Impresionante. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, impresionante el poder de la oración. Si nosotros realmente oramos a Dios, clamamos a Dios con un corazón contrito y humillado, necesitados de Dios, Dios nos va a mostrar su poder. Hay poder en la oración, hermanos. Ejercítese en la oración, órele a Dios. Yo no le digo ni el lugar, ni el tiempo, ni el día en el cual usted debe practicar la oración. No, hermano, que Dios proponga en su corazón, pero ore a Dios. Ore a Dios, pídale a Dios, hermanos. Hemos visto el ejemplo de Josué, de Sansón, de Anas, de Elías y ahora de Jonás. Todos oraron a Dios y Dios le respondió su oración. Que nunca se te olvide, hermano querido. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hermanos, hasta aquí este estudio bíblico. Ha sido un fascinante estudio. Que Dios me lo bendiga grandemente. Fuerte abrazo a la distancia.